Bueno, damos inicio entonces al ciclo de charlas de arquitectura como oficio, tercer encuentro en esta modalidad virtual, organizado por el colectivo 1142, la Facultad de Arquitectura de Flores. Tenemos, bueno, hoy a Joaquín Alarcia Ferrer, estudio que siempre nos interesa mucho, que nos gusta mucho lo que hacen, que son referentes en la arquitectura de lo que es la Argentina, y así que bueno, estamos muy contentos por tenerlos. Lamentablemente Fede no puede estar hoy, pero lo tenemos a Joaquín, así que bueno, estamos contentos de escucharlos. Vos, Juan, creo que ibas a leer Les el... comparto una breve reseña de, buenos días, les comparto una breve reseña de la formación de Joaquín y de la trayectoria del estudio. Joaquín Alarcia, arquitecto por la Universidad Católica de Córdoba, realiza el posgrado de Arquitectura y Tecnología en la Universidad Torcuato Di Tella en 2006, trabaja en sociedad junto a ACP Arquitectos hasta el 2009, miembro vocal de la Regional 1 y asesor en concursos del Colegio de Arquitectos de Córdoba, curador en la VIAR 2018, funda el estudio Alarcia Ferrer Arquitectos en el año 2009, donde trabaja hasta la actualidad. En cuanto al estudio, han realizado diversos concursos provinciales, nacionales e internacionales con diversos premios, han sido premiados y expuestos en panoramas de obras BIAU 2014 y 2016 y finalistas en el año 2019. Premiados BIAR 2014 y distinguidos 2018. Obtienen el primer premio nacional ARC-FADEA 2015, ARC-FADEA 2018 y Gran Premio Nacional Oro ARC-FADEA 2018. Han sido nominados para la Emerging Architecture Award 2016, obtienen una mención honorífica en Diala Young Architects en Latinoamérica, Bienal de Venecia 2018, seleccionados para representar el país en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de 2015. Bueno, Joaquín, cuando quieras. Bienvenido. Bueno, chicos, No, gracias nosotros por la apagamos ahí, invitación. disculpa, audio y te dejamos tranquilo. Bueno, gracias Santi, gracias Juan por la invitación, un placer, gracias a todos conocerlos aunque sea de esta forma, Alejandros, ambos, Alexis y demás acá en la sala. Compartir pantalla, uy, ¿qué toqué? ¿Dónde está? Ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, espero que esto no inhabilite alguna visita física en algún momento. Eso he hablado con varios amigos en otras ocasiones, esta situación que nos acerca tan interesante de poder compartir nuestras experiencias y conversar de forma virtual. Espero que en algún momento todo esto se pueda acomodar de alguna forma y no perdamos eso, nos conecte más en algunos aspectos, pero al mismo tiempo volvamos sobre todo para tener la posibilidad de conocernos, además entre nosotros, nuestros trabajos, que creo que es la mejor forma de compartir la arquitectura, es compartiéndolo físicamente en el trabajo. Me interesaría conocer mucho de forma real, digamos, lo que están haciendo por allá, que tengo una gran admiración por todo eso que están haciendo y un gran estudio también de todos esos trabajos. Bueno, para empezar los voy a poner un poco en el contexto. Imagino que todos conocen Córdoba, han estado alguna vez en Córdoba, y me gusta empezar con esta lógica de la pieza principalmente del corte, porque creo que el corte es una herramienta muy significativa en esto de entender la relación de la arquitectura con el suelo o con la geografía, algo tan característico de nuestro continente y de nuestra situación de Argentina. Y me gusta empezar con este corte de Le Corbusier en el año 29, como cuando visita Latinoamérica, de esta relación del mar y del Atlántico con la pampa tan productiva de Argentina, esta voluptuosa cordón de la cordillera de los Andes y el Pacífico, prácticamente Chile no existía en aquel entonces, y en ese contexto me gusta ubicar a Córdoba casi como ese punto intermedio entre la planicie o el horizonte tan característico de la Pampa y esta situación tan montañosa, digamos, de la cordillera
de los Andes tan característico de Sudamérica, ¿no? Casi sería como un híbrido o un punto intermedio entre esas dos situaciones de la línea horizontal y el accidente vertical geográfico. Y para eso me gusta mucho esta foto de un amigo, Javi Lozada, creo que varios lo conocen, que no es ni más ni menos que una línea en un paisaje que divide dos propiedades, o dos campos, que tiene que ver con esta reflexión de la que hablaba Rafa Iglesias, que somos más geográficos que históricos, hablando de América en general, pero inclusive muy representativo, creo, más todavía desde Argentina, donde quizás nuestra historia, digamos, desde asentamientos precolombinos no es tan marcada como puede llegar a ser en otras partes de la región, de Sudamérica y de Latinoamérica, obviamente. Donde, bueno, esta foto me parece que es muy representativa de eso, del paisaje del que hablo, de pequeñas ondulaciones de este cordón serrano, y bajo esta línea que no es ni más ni menos que una acción casi inconsciente, casi esencial, de encontrar los elementos que tenés al lado, en este caso la piedra, y colocarlos con esa acción mínima, o más que mínima, inicial de hacer la arquitectura, que es colocar una piedra arriba de otra, para generar esta línea, y con una inconsciencia quizás, casi como una línea de Landart en un paisaje. Y esa esencialidad, bajo esta fotografía, nos gusta tratar de tenerla muy presente en nuestro trabajo. Como decía, Córdoba, imagino que todos lo conocen, una ciudad relativamente chica en comparación de las grandes ciudades de Latinoamérica, de San Pablo, de Lima, de Buenos Aires, de Santiago y demás, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, con una característica que es una ciudad muy horizontal, de un extendimiento una pisada muy grande en el territorio, con un extendimiento muy marcado hacia el noroeste de la ciudad, casi con ciudades aledañas, que ya forman parte a lo que corresponde al Gran Córdoba, como puede ser Saldán, Unquillo, Río Ceballos, Villa Allende, La Calera y demás. Y curiosamente nuestro trabajo se encuentra ubicado en dos grandes paquetes, uno con esas características de las que hablaba recién, de ser suburbanos o de cualidades más aledañas a la zona céntrica, y un segundo paquete de proyectos más ligado a esta fotografía que mostraba hace un rato, más del tipo rural, donde no tenemos limitaciones o restricciones del tipo de alturas, de retiros, de FOT y demás. No voy a hablar del tema, pero bueno, esa situación, o por lo menos nombrarlo muy rápidamente, sin profundizar, esa situación del contexto en el cual trabajamos, en este suburbano y en este rural, tiene quizás mucho que ver con las políticas que se han llevado a Córdoba, en los últimos años en Córdoba, con el desarrollo de muchas obras de carácter público, sin el desarrollo de concursos y la participación de los arquitectos, básicamente, en la ciudad, por un lado. Y por otro lado, por una cuestión que quizás tiene que ver ya desde lo privado, con unos códigos normativos de perfil que prácticamente nos limitan a los arquitectos tener un accionar o una forma de proyectar más como decoradores de exteriores que como proyectistas, porque la especulación inmobiliaria es tan grande que nuestra posibilidad de proyectar en ese aspecto es prácticamente nula, digamos. Bueno, esto me interesa un poco porque es como una especie de árbol genealógico, por decirlo de una forma, de nuestros trabajos, de las distintas relaciones y familiaridades que puede haber con distintas preocupaciones o intereses. Uno, si hace un pantallazo rápido de nuestro trabajo, quizá encuentra una variación o distintas líneas de trabajo, y creo que es así, y creemos que es muy interesante eso, que haya como distintas inquietudes, pero si uno profundiza va a encontrar que hay muchísimos puntos en común desde la técnica, desde la concepción del armado de las plantas o de los programas y demás. Entonces hay muchos puntos en común que se van contaminando sin quizás tener una
una línea de trabajo tan fuerte o tan marcada desde una primera mirada superficial y rápida. En base a eso voy a contar estos 6 proyectos de distintas escalas. La escala de trabajo de nuestro estudio principalmente es pequeña, tenemos un estudio pequeño, somos 2 socios más 2 colaboradores. Y ya para empezar a hablar un poco sobre los primeros acercamientos de los proyectos, me gustan 2 reflexiones, una que tiene que ver con esta relación de la que hablaba Sverfend, de la relación con el horizonte, esta noción que muchas veces tenemos de los arquitectos de que nuestro primer accionar de hacer arquitectura es construir un techo para protegernos del sol, de la intemperie, de las lluvias y demás. Cuando Sverfend lo que habla, que la primera acción de arquitectura que se hace es delimitar o marcar o nivelar un suelo. Es decir, es más nuestra relación con el suelo que nuestra relación que nuestra protección del exterior. Y lo plantea, me gusta mucho la reflexión porque lo plantea bajo la lógica del entendimiento del hombre, digamos, quizás con el horizonte, el sentirse delimitado o en una situación de tener un control de dónde está posicionado en el mundo, inclusive él lo plantea esta reflexión. Y como segunda medida me gusta, o como segundo, reflexión, me gusta esta lógica de la que habla Campo Baeza, esto de dividir esto de lo estereotómico y lo tectónico, esto que está más ligado quizás al suelo, a una cueva, a la relación con el suelo, y a lo tectónico, que está más ligado quizás, que lo estereotómico muchas veces está ligado a una construcción del tipo más pesada, más rústica y menos precisa quizás, y lo tectónico quizás está más ligado a lo liviano, a una construcción del tipo más precisa, más industrial, mientras que la otra es más arcaica quizás, que está más ligada con el cielo. Y ese entendimiento también de esta posibilidad de dos lógicas, también creo que está bastante presente en muchos de nuestros trabajos. Voy a empezar con estas 2 obras, que corresponden a 2 casas, en 2 campos privados, hacia el sudoeste de Córdoba, un lugar que se llama Calamuchita, un paisaje fantástico, 2 casas de fin de semana, de 2 parejas grandes, digamos, con nietos, 2 casas de retiro, por decirlo de alguna forma, donde me gusta empezar el pensamiento, empezar esta referencia de estos 2 referentes en arquitectura y en arte, que obviamente no somos conscientes cuando estamos proyectando de estas cosas, sino son inquietudes que todos los arquitectos creo que tenemos, que tienen que ver con el arte, con el cine, con la música o con otras disciplinas, lo que uno considere que siempre están latentes en nuestra cabeza, con eso quizá inquietud que siempre tenemos de estar investigando y nutriéndonos de otras cosas. En este caso nos interesa Oteiza, pero podría ser también el trabajo de Chillida. Bajo el entendimiento de la lógica del vacío, Oteiza habla de entender el vacío como la presencia de una ausencia, es decir, no como un resultado, sino como parte de la composición de sus esculturas en este caso. Y el trabajo de Lampems, este arquitecto belga, que creo que tiene como esta sensibilidad para encontrar esta expresión desde lo que podría llegar a ser considerado, me gusta hablar de un brutalismo doméstico, por decirlo de una forma, con esto de lo que hablaba de la expresión doméstica de sus casas en Bélgica. La primera casa, este es el lugar. Verdaderamente muchos de estos trabajos están en unas situaciones geográficas fantásticas. Con esa condición quizás intimidante que puede llegar a tener, ¿no? Cuando uno le encargan trabajar en estos lugares, siente un enorme estímulo y una enorme energía y una enorme ganas de trabajar, porque verdaderamente son lugares fantásticos, pero al mismo tiempo también
responsabilidad con que nosotros nos tomamos, podemos, ¿no? Y tiene que ver quizá con esta Europa, ¿no? Y sus ciudades, que la acción de hacer arquitectura lleva implícito destruir algo. Y él lo decía, quizás hay que destruir de la mejor forma posible. Es quizá una mirada pesimista en ese aspecto, un romántico quizá diría algo más de transformar un paisaje, pero bueno, nos gusta también verlo bajo esa mirada, de tener esa conciencia y tomar ese grado de responsabilidad a la hora de intervenir. El proyecto es un proyecto que corresponde a una casa bastante grande, de casi 500 metros cuadrados, como decía, de una pareja grande y con nietos, donde posiblemente tenga que ver con un funcionamiento de donde van ellos sin chicos y sin nietos, sin sus hijos y sin sus nietos. Entonces, por eso una casa abajo y una casa arriba. Una casa abajo que está más ligada con el suelo, con un basamento que nos organiza un poco esta pendiente para poder arriba sí ubicar lo que corresponde a la otra casa o la casa de ellos, digamos. Entonces, cuando uno va, puede usar esta casa y sentir una escala acorde o más apropiada a estos 500 metros, sería como una distribución del programa más acorde a su funcionamiento y más agradable. Bajo una postura que también el norte está hacia arriba, digamos, es decir, y la vista está hacia el oeste, donde decidimos, que tiene que ver con esta lógica de la que habla Sisa, de si uno tiene una vista impresionante y fantástica, quizá la decisión más sabia no es orientar todos los espacios hacia esa vista fantástica, sino más bien buscar buenas orientaciones y demás, y tratar de ubicar, para ubicar las vistas que uno quisiera, para justamente eso, encontrarse, sorprenderse y no tener esta situación de ver siempre exactamente lo mismo. Es por eso que decidimos ubicar prácticamente todo el programa hacia el norte, con protecciones de aleros y demás, dormitorios, 2 dormitorios, living, comedor, cocina y una galería, e introducir esto de lo que hablaba del vacío, que son como estos patios que van dividiendo las distintas partes del programa, que permiten que puedan ventilar baños, cocinas, todas las partes, digamos, unas privadas, de uso privado de la casa, le dan mayor escala al programa, permiten iluminaciones y ventilaciones cruzadas, protegidos todos al norte con un alero, y con una galería más profunda que nos protege bien del oeste con esta situación de sombra. Esta es un poco la situación, esto de lo que hablaba al principio, éramos nosotros, o somos nosotros quienes tomamos las decisiones de dónde ubicar la casa, si acá arriba, allá abajo, o en dónde. Entonces es una situación muy difícil, obviamente siempre en consenso con el cliente, de recorrerlo, caminarlo, e ir encontrando los distintos lugares. La lógica quizás de la casa inferior, más con la piedra, que tiene que ver con el suelo del lugar, para que apoye esta caja más de hormigón, más casi arcaica, digamos, en su lectura, en su expresión, ¿no? Esto de lo que hablaba recién, de incorporar la sombra, digamos, como recurso, no buscar que las carpinterías estén a plomo, sino más bien protegidas, que le den como esta lectura de una piedra en sombra, digamos. Entonces uno pierde noción, si bien hay reminiscencias obviamente de la situación histórica en que está construida y demás, pierde un poco esa noción del tiempo en el cual, o engaña, mejor dicho, la situación de tiempo. Y luego cuestiones más sutiles, como es rehundir a través de una pequeña sombra en un banco, entonces le genera una pequeña inestabilidad a este volumen voladizo y demás. La decisión de incorporar cubiertas verdes, aleros, sombras, tienen que ver quizás con que acá no hay, no había ni hay agua, luz ni gas, es decir que todo está provisto a través de paneles solares y un pequeño molino eólico. Entonces, entender la sustentabilidad bajo esa lógica, digamos, de reducir al mínimo la inercia y la pérdida de energía en los distintos ambientes, bajo eso, de protecciones de dobles muros, de capas, de sombras y ventilaciones cruzadas, es decir, entenderlo bajo eso mínimo consumo, digamos, de energía por esta cuestión de
más que remitirnos a los paneles o a los molinos, o el molino, digamos. Además, obviamente, de esta relación con el paisaje tan agradable, ¿no? En esta segunda casa que casi he ido con algunos amigos y nunca se enteraron que abajo había otra casa, digamos. Es decir, también tiene esta lógica de pensar de que le reducimos la escala, digamos, a estos 500 metros de casa en cierta medida, ¿no? En cuanto a su funcionamiento, ¿no? Esto de lo que hablaba, todos los dormitorios, una cosa que es interesante, el hormigón lo planteamos más que nada por una cuestión de mantenimientos y que es una casa que tiene una crudísima relación con el lugar, con el viento, inclusive a veces hay nieve, el viento es bastante fuerte ahí, las lluvias, las tormentas son realmente tormentas fuertísimas, y el hormigón es todo estructura. Todo, es decir, esta lógica de construir de afuera hacia adentro, y luego se van haciendo los pisos, los dobles muros, las aislaciones y demás hacia adentro. Esto de lo que hablaba, toda esta cara que da hacia el sur está enterrada, entonces todas estas bibliotecas nos sirven de cámaras de aire para el exterior. Esta situación de la iluminación y la ventilación en las circulaciones, y las ventilaciones cruzadas para ir a los dormitorios, con estos patios. La raja es la que baja hacia los dormitorios. Esta es la parte de la galería, lo que hablaba hace un rato, tratar de puntualizar esas vistas, más que todos los dormitorios, abrirlos, o todos los ambientes, abrirlos hacia la vista que nos interesaba. Luego de unos años nos encargan una pileta, que decidimos lo mismo, no ubicarla en ese próximo a la casa, es decir, que haya una situación de recorrer el paisaje para llegar a la casa, y de vuelta la situación con lo que nos medimos. En este caso era el lago Los Molinos, un lago muy impresionante, entonces quizá una pileta de dimensiones estándar y de geometría, o relativamente grande, no importa, o de geometría muy ortogonal, quizás no tuviera más que ver con esta relación del lago. Entonces, quizá entenderlo como un pequeño charco que quedó de aquel lago, una cuestión media romántica, pero en definitiva tiene algo que ver con eso. Y realmente estos son los hijos de mi socio, que de paso los traigo, y tiene que ver con eso. Ellos se imaginan que están en el lago, básicamente. Entonces, esto es lo que hablaba hace un rato, esta noción de la sombra, donde tiene esta pequeña reminiscencia con lo arcaico. Bueno, y esta otra casa es otra casa que también está en un contexto muy similar, muy próxima, en esta situación bastante de topografías bastante pronunciadas, con vistas muy imponentes y demás, donde son estas situaciones que muchas veces pasa, que los proyectos se extienden en el tiempo y uno va cambiando, obviamente, ¿no? Uno, a medida que va proyectando, siempre hace algo, y si no se construye, sigue pensando inconscientemente con otras experiencias y otros proyectos, y eso es lo interesante, quizás, animarse a cambiar a medida que uno va evolucionando. Entonces los procesos, quizás de los proyectos, nosotros a veces tenemos procesos muy largos de proyecto, y creo que eso es muy rico en el proceso de proyectual, porque permite ir decantando las ideas a medida que uno va pasando el tiempo. Es difícil conseguir eso, obviamente, pero cuando hay una buena equilibrio entre un cliente y un arquitecto y se entienden esas cosas, que son arquitecturas o edificios que quizás pueden llegar a durar bastante tiempo, digamos, en cuanto a su uso, eso puede llegar a ser muy positivo. Y en este caso hemos decidido una lógica parecida a otros proyectos que venimos desarrollando, una casa más compacta quizás, más de basamentos, donde apoya una estructura en madera, pero luego decidimos más la lógica de relacionarnos más con el lugar, no algo tan compacto, sino más bien lineal, con la utilización de quizás plataformas con piletas, para luego derivar un poco en lo que es este proyecto, que es el definitivo. La distribución es muy similar al otro proyecto, también una pareja grande con nietos e hijos, entonces quizás es una casa principal, casi como un pabellón superior, con un dormitorio, living, comedor, cocina, una galería. Sí, en este caso todos los ambientes están abiertos a la vista, que casualmente es la buena orientación, pero además por un poco
eso sí ya vino más por un pedido del cliente, digamos, con toda la situación de soporte, digamos, de baños, lavaderos, depósitos, bueno, sauna, no sauna, perdón, baños, bueno, como una especie de barra contra la montaña, con una escalera escondida una puerta de madera, todo esto es una puerta de madera que no permite ver, donde uno baja y accede a un pequeño estar más del tipo social para los hijos, y los 3 dormitorios con una pileta que en realidad está sobre la terraza superior. Todo con una galería también suspendida al norte y en sombra, digamos. En este caso, también bajo la lógica del hormigón, decidimos incorporar el pigmento como recurso, digamos, que en definitiva, luego de investigar, fue muy complejo ese proceso de investigarlo y de llevar a cabo quien lo pueda ejecutar, pero económicamente definitivamente no hubo una incidencia, fue una incidencia, creo, un incremento de un 3%, una cosa así, algo que en definitiva es muy bajo en semejante inversión de una casa de estas características, y verdaderamente otorga una cualidad muy particular al lugar. Y esa lógica del hormigón, de ese tono en el hormigón, tiene que ver con esta preexistencia de esta piedra tan rojiza que va apareciendo con sutileza en el lugar. Bueno, quisimos que quizá tenga que ver un poco con eso, como una piedra más desde la arquitectura en ese lugar. Esta foto me gusta porque es como muy contrastante la lógica del hormigón con los constructores y el orden que tenía. Esto es un poco ya lo que hablaba, la situación del paisaje y la casa, en este caso ya es más del tipo lineal. De vuelta, un poco como veíamos en la otra casa, casi como un pabellón que tiene un cierto engaño, digamos, a través de la sombra y su exclusiva estructura en cuanto a su tiempo. Su tiempo me refiero a su tiempo tan marcado, digamos, que puede llegar a ser por una tendencia o por una moda o por algo, sino más bien buscar esa temporalidad, digamos, que puede llegar a tener este tipo de construcciones más macizas. La plataforma con la pileta. Voy pasando las fotos, total, muchas se pueden ver por internet, aparte así no se hace tan larga la presentación. De vuelta, vuelvo a traer a los hijos de mi socio, también en esta pileta. La situación de los dormitorios de abajo, también en sombra. La incorporación de pequeñas luceras. Esta es la escalera que baja hacia los dormitorios de los chicos, en esta puerta que se cierra y queda escondido, y si uno abre, empieza. Algo que nos interesa también es tratar de encontrar ese equilibrio entre la luz y la sombra, es decir, la penumbra o ese punto intermedio, que es lo que enaltece o pone quizás en evidencia muchas cosas cuando uno va recorriendo, y en la situación de recorrer una casa, ¿no? Cuando uno va y empieza a encontrar pequeñas situaciones de penumbra, y luego vuelve a salir con la luz y la vista, y es donde quizás se pone de manifiesta este contraste, ¿no? Estas fotos son fotos de obra, la incorporación por la profundidad que tenemos de la galería, living y demás. Todos estos módulos corresponden a las partes húmedas de la casa, de cocina, como decía, de baños, de depósitos, de lavaderos y demás. Esta línea que divide un poco esas dos lógicas. El dormitorio en suite. Bueno, y voy a pasar estos otros dos proyectos de escala quizá un poco más pequeña, que corresponden a dos tipologías atípicas, unas caballerizas y un pabellón de usos múltiples, donde de vuelta me voy a remontar a estas dos referencias, y en este caso la lógica de Liu Fan, en este contraste que plantea en sus esculturas, de vuelta lo arcaico y lo rugoso o lo primitivo quizás de que puede llegar a tener una piedra, y lo fino y lo preciso, lo preciso que puede llegar a tener el metal y la lógica de la industria, digamos. Y por un lado. Y por el otro lado, me gusta mucho estas reflexiones de las que habla Hudson, puntualmente en su ópera de Sydney,
donde quizás no tienen que ver con esto de las velas y tan significativas y tan marcadas y tan representativas de Sydney y de Australia, sino más bien con esta lógica de las plataformas sobre la cual descansan estas velas, que él aplica, perdón, de su texto cuando visita Tikal y escribe plataformas plataformas y estas plataformas que arma, donde descansan estas velas. Entonces quizá esta importancia que tiene la plataforma más que el símbolo que puede llegar a ser el icono sobre el cual descansa. Plataforma no me acuerdo ahora el nombre, el texto. Bueno, lo primero corresponde, como decía recién, a unas caballerizas. Este es el lugar en el cual nos toca trabajar. De vuelta, súper significativo, imponente, este color amarillo de las sierras de Córdoba, con estas pequeñas ondulaciones, la presencia del bosque, las caballerizas. En este caso, es un proyecto que tiene casi 11 años, fue uno de nuestros primeros encargos, que corresponde al núcleo. No, empezamos el proyecto pensándolo más desde la tipología, es decir, a qué corresponde lo primero que uno llega cuando piensa en la tipología de una caballeriza. En este caso, las caballerizas en su concepción tipológica tradicional es un pequeño módulo con un pasillo central donde uno accede a esos boxes. Pero pensamos que quizá la tipología de la línea era mucho más acorde a este contexto en el cual lo que buscábamos era relacionarlos de otra forma distinta con el lugar. Entonces quizá un pasillo donde uno va accediendo a estos distintos boxes, y de vuelta la incorporación del vacío como recurso de diseño, es decir, el vacío que nos permite dividir y aislar cada una de estas cajas para generar una mejor, o una total, o una, no total, sino una mayor visión a través del edificio, además de generar usos. Por ejemplo, uno puede llegar cuando está lloviendo o hay nieve y demás, puede desencillar y meter abajo los caballos y permitir una autonomía en cada uno de estos boxes. Es decir, que estos boxes pueden ser para caballos, para vacas y demás, y tener su independencia y su autonomía. Para que en la punta haya más un espacio de guardado, de montura y demás. La planta es algo muy simple, luego se genera este quiebre y tiene que ver con la topografía del lugar y el escurrimiento de las aguas, y además para alinearse con una línea de bosques de pinos que hay por acá. Entonces el origen tiene que ver quizá con de vuelta, esto que nosotros somos quienes tomamos las decisiones a dónde ubicar estas caballerizas en el lugar. Acá correspondía a un montículo de piedras existentes que nos atamos para que corresponda a la parte cerrada del programa de monturero y de depósito, para que luego se alinee con unos bosques del lugar. Entonces nosotros somos quienes decidimos y ubicamos y regulamos un poco las medidas, digamos, más que limitaciones del tipo urbanos o suburbanos. Esta lógica, de vuelta, de dos construcciones o dos lógicas constructivas, de lo impreciso que tiene que ver con todo este basamento, con esta plataforma sobre la cual descansan estas cajas, donde una muy mala es una obra muy lejana, por eso es que nuestra presencia en obra era muy limitada, íbamos creo que una vez por semana. Entonces en paralelo, mientras se iba desarrollando toda la construcción húmeda correspondiente al basamento, prácticamente sin planos, con una muy mala mano de obra, íbamos desarrollando en conjunto con el carpintero toda una construcción mucho más precisa, más rigurosa y más sistémica, quizás de construcción en madera. Más con planos y con un ida y vuelta en consonancia con quien realizaba el trabajo. Y a través de un pequeño detalle que tiene que ver con esto, ni más ni menos que es dejar una planchuela en la construcción húmeda, para luego venir con otra planchuela y tener un margen de 20 centímetros de absorber esta lógica entre lo impreciso y lo preciso de dos lógicas o dos procesos constructivos tan distintos, ¿no? Un poco las fotos que también, insisto, se pueden ver por internet. En este caso me interesa quizás estos cuadros de Magritte, que no los traje, pero de lo que tanto hablaba Rafa Iglesia también con sus pabellones del Parque Independencia, donde un poco se pierde esta noción de que está por delante, que está por detrás. Quizás hay algo de eso acá, en esto de los boxes casi como son esenciales puestos ahí, que apoyan sobre este muro de piedra, para que luego pase un techo y permita filtrar el paisaje, pero sin obstruirlo en su totalidad.
todos los cerramientos, toda la estructura decidimos sacarla por fuera por una cuestión por un lado constructivo es mucho más simple, y por otro lado también que no haya un roce entre los animales, haya una superficie lisa en todos los interiores de estos boxes. La cubierta, esta es una buena enseñanza que siempre somos permeables a eso, en este caso del oficio de quien llevó a cabo la construcción del carpintero, una persona con mucha sabiduría en eso, en lo que él hace. Insisto, esta es una obra que tiene casi 11 años, y este entendimiento que muchas veces tiene que ver con el sentido común, ¿no? Nosotros originalmente habíamos pensado más bien un desagüe central, con un escurrimiento de las aguas entubadas y demás, pero luego entendiendo que, en conversación muy desde el sentido común, estas cosas que muchas veces tenemos los arquitectos de cuando estamos encerrados en nuestras oficinas proyectando y no tenemos ese contacto quizás más directo con el oficio de quien va a llevar a cabo las obras y con la relación de la obra, se pierde. Entonces, en este caso, el asesoramiento, que no tenía más que ver ni más ni menos que con regular el proyecto para que tenga 6 metros, que es lo que tiene una chapa, escurrimiento de aguas libres y ni más ni menos que eso, y una pequeña pendiente. Pero eso que parece tan simple, tan obvio, tan evidente, muchas veces cuando uno proyecta o está encerrado, y más en ese entonces, como digo, ya tiene sus años este proyecto, no tiene esa claridad de pensamiento. Entonces, estar permeable a eso creo que es muy sano y muy enriquecedor. Y esta es otra foto, también son fotos de Fede Cairoli, creo que uno de los mejores fotógrafos de la región. Me gusta mucho también porque tiene un alto grado de sensibilidad en cuanto a captar un momento, una situación, una atmósfera, y me gusta bajo una reflexión de la que habla mucho Fede, mi socio, que tiene que ver con un entendimiento quizás de la arquitectura, y me recuerdo que este proyecto una vez lo mandamos a una de estas bienales, sí, estos premios bienales, no recuerdo, y que alguien luego de los años nos contó que formó parte del jurado, o era amigo del jurado, no recuerdo ahora, y que fue descartado en primera instancia por una situación de que parecía que fue hecho por alguien que no era arquitecto, digamos, por una persona, simplemente por un constructor. Y algo que cuando uno tiene su ego de arquitecto y demás, y la escucha, muchas veces se siente como dolido por esta reflexión o por esta apreciación del trabajo de lo que uno hace. Y luego del tiempo nos fuimos dando cuenta de que no, que todo lo contrario, quizá eso podría llegar a ser un halago, digamos, es decir, que no haya tanta presencia de arquitecto en lo que uno hace, sino más bien que pase quizá un poco más desapercibido, y que haya, pero que si uno tiene una mirada atenta sobre el proyecto, sobre el edificio, entiende que hay un arquitecto atrás, pero no está esa intención desde el arquitecto de tratar de manifestarse y de sobreactuar, digamos, en los proyectos. Y creo que en este proyecto está muy latente y bueno, nada, creo que la crítica resultó siendo un halago, por decirlo, hacia cómo vemos somos autocríticos con nuestro trabajo. El segundo corresponde a un pabellón, también de vuelta en un paisaje fantástico, estoy haciendo un poco larga, así que voy a hacerlo más rápido, en un paisaje también fantástico, idílico, en este bosque, con este lago de los Molinos, donde existió una preexistencia, en este caso la antigua ruta, que conectaba con el sur de Córdoba. Este es un lago artificial que fue inundado creo que en la década de los 70, cuando se traslada la ruta que conecta con Río Cuarto, queda esta pequeña reminiscencia de la antigua ruta de tierra del lugar, que es esto de acá, con este bosque, y el cliente nos pedía comprar un contenedor, acondicionarlo y ponerlo junto al lago. Nosotros decidimos, en una ida y vuelta con el cliente, en lugar de ponernos en ese lugar, retraernos un poco y ponernos en otro lugar para tener una situación distinta respecto a la relación del paisaje que uno quiere, que tiene que ver con esto de lo que habla Campo Baeza. Cuando uno tiene un paisaje, quizá la primera intención, o un paisaje que le interesa, la primera acción o la intuitiva es posicionarse en ese lugar, y quizá la reflexión más profunda tiene que ver con retraerse un poco más para poder disfrutarlo. Y eso fue un poco la acción que nos interesaba. Además de despegar el edificio del suelo, por decirlo de alguna forma, para mantener esta lógica o esta reminiscencia de que uno puede bajar y acceder al lago.
casi como si fuera una infraestructura. Entonces, en consonancia, construir estos muros de vuelta de construcción muy casi imprecisa, de 2 muros de hormigón, en este caso también con un pequeño pigmento color ocre, para montar en 2 días, mientras se iba desarrollando en conjunto con el herrero, en 2 días poder montar y tener listo el edificio. Y en eso me gusta mucho esta foto, porque tiene que ver con esas 2 primeras operaciones que creo que son, que le damos mucha importancia a nuestros proyectos, y tienen que ver con la implantación de un proyecto y con la esencialidad de su estructura. Entonces, cuando vemos los proyectos, o la arquitectura en general, cuando los vemos en estas 2 instancias, y los vemos que ya los vemos que son correctos, en nuestro caso, con nuestra obra propia, estamos conformes, ya estamos contentos, por decirlo de una forma. Todo lo que pueda pasar después es anecdótico. Pero así como es anecdótico, también se le puede incorporar algún otro elemento. En este caso, la incorporación de los cerramientos que tienen que ver con el vidrio, y entender las posibilidades que tiene el vidrio, según cómo le dé el sol y cómo uno lo mire, puede ser como algo transparente, digamos, que casi desaparece, por decirlo de alguna forma, más en el lugar, mientras que según cómo le va dando la luz, adquiere ese carácter más de volumen y de macizo, según las distintas horas. Esta pequeña luz que puede llegar a ver, que tiene que ver con esa precisión entre la dilatación o el movimiento que puede llegar a tener este pabellón, digamos, y esta lógica más de lo pétreo, de lo macizo sobre el cual apoya, que no es ni más ni menos que un pequeño tubo que permite absorber a través de 10 centímetros ese pequeño movimiento. Y luego cuestiones más secundarias que tienen que ver con las carpinterías de pasarlos por delante para conseguir mayor liviandad y demás. Pero voy a pasar un poco rápido. Y por último, porque quisiera que haya un poco de tiempo para conversar, estos 2 proyectos, que uno es uno que terminamos hace como 2 años, uno relativamente nuevo, y otro que está en ejecución, pero me interesa traerlo y mostrarlo bajo su etapa, no voy a mostrar ni siquiera fotos de obras, bajo su etapa de proyecto. Y que tiene que ver con algo, quizás estoy hablando un poco romántico, sé que al Santi le gusta un poco eso, por eso lo encargo bajo eso, algunas reflexiones bajo esa mirada, que tiene que ver con el estar enamorado o el estar en estado de estar encima de uno, siempre hay que tener como un proyecto que uno está entusiasmado y que está siguiendo, y tiene que ver con este proyecto puntual de Salta, por eso me interesa traerlo. Son 2 casas, también esta relativamente grande, casi 500 metros, y esta un poco más chica, casi 250 metros cuadrados, una en Córdoba y la otra en Salta, y en este caso me interesan 2 citas, uno que tiene que ver con Sol Lewitt, pero podría ser cualquiera de los artistas de Carl Andrea o cualquiera de estos, que tiene que ver con la lógica de la repetición de la misma pieza, pero con pequeñas variaciones que generan una transformación en ese entendimiento global de esa única pieza. Y la segunda, que tiene que ver con Fay Jones, que es este arquitecto norteamericano que descubrimos gracias a Gerardo Caballero hace unos años, que tiene que ver con estas capillas o con estas iglesias que él hacía ahí en el centro de Estados Unidos, con esta descomposición o esta liviandad que conseguía a través de justamente la descomposición de los elementos estructurales que hacen a las cubiertas, en este caso de las iglesias. Este es el lugar, a priori, viendo los otros proyectos que mostraba recién, tan imponentes en sus paisajes, una situación bastante más normal, me refiero en el sentido de un terreno con relativamente poca pendiente, sin embargo la presencia de un bosque, que no es un bosque que tiene un valor en sí mismo como unidad, son árboles autóctonos de tipas de pequeños talas y algunos espinillos, pero sí cuando uno lo entiende como un conjunto, entiende la lógica del bosque en su conjunto más que en la unidad del árbol. Y bajo esa lógica lo que nos interesa es un lote sí del tipo más suburbano, con estas lógicas de los retiros, de medianeras, de alturas y demás, un lote de 2.000 y pico metros cuadrados, con su acceso con una geometría adiamantada, con su acceso en su cara norte, en su cara más pequeña inclusive. Es por eso que decidimos ubicar todo el programa en su cara posterior,
para poder abrirnos hacia el bosque, en los distintos ambientes, y hacia el norte, que es obviamente la buena orientación y disposición de los ambientes, y ser muy, casi dividir el programa en su esencialidad, en sus 4 componentes, un volumen correspondiente a los dormitorios, uno correspondiente a un estar más íntimo y a un ingreso, living, comedor, cocina y galería, y un quincho con un estudio. Y ubicarlo según su pisada, para mantener la mayor cantidad de árboles posibles en el lugar. Tener esta preexistencia de lo que hablaba recién del lugar, de este bosque, entonces en eso distribuir un poco el programa y... uy, ¿qué pasó? Perdón. Ahí está. Y luego, a través de circulaciones, ni más ni menos, ir vinculando los distintos programas dentro del lugar. Es decir, casi la situación de recorrido dentro de la casa en el lugar. Tratar de que tenga, de que sea una casa, que si bien es una casa de 2 plantas, que tenga la lectura como si fuera una casa de una sola planta, distribuida y acomodada en el lugar, de acuerdo a las preexistencias y a esta pequeña pendiente de la topografía de la que hablaba. El programa, como decía recién, el ingreso con un estar, un núcleo de depósito y baño, con uno baja a medio nivel y accede a los dormitorios de los chicos, o circula living, comedor, cocina, baja a medio nivel y va a un quincho, o en su segundo nivel uno sube un nivel y va al estudio, o sube otro nivel y va al dormitorio en suite con su baño, su sauna y demás. Todo acompañado bajo la lógica de una única pendiente, es decir, en las 2 cabezas o en las 2 puntas superiores, corresponde a una casa de 2 pisos, y luego va bajando con este techo que consiga altura y media, correspondiente a la parte de la galería, living, comedor, cocina, para luego terminar en la escala menor o en el punto más bajo de la casa, correspondiente al estar más íntimo. Y conseguimos esta unidad de una única cubierta de caídas de agua hacia el sur, digamos. Este plano me interesa porque tiene que ver con esto de lo que hablaba recién de Sol Lewitt, que es la misma pieza que se va repitiendo y el mismo detalle técnico para toda la cubierta en sus 2 sentidos, toda una cubierta en madera y toda una construcción de muros de cerramientos en hormigón, donde me gusta hablar de una libertad controlada o rigidez libre, por decirlo de una forma, de palabras que no existen obviamente, pero digo, es esta lógica que uno va teniendo, donde se va poniendo o va encontrando limitaciones o lógicas a partir de, por ejemplo, puede llegar a ser la construcción del hormigón, donde decidimos que por una cuestión de que uno puede tener garantías de buenos llenados del hormigón y buenas líneas y demás, llenar de 1,20 m, como si fueran anillos, y que esa lógica del llenado, estos son los planos obviamente resumidos, pero estos planos, esto es lo que se iba llenando por cada una de las hormigonadas, cada 1,20 m, y esa lógica del 1,20 m nos iba ordenando parte del programa con respecto a los dinteles, a las puertas, a las aberturas, a los umbrales y demás. Es decir, esta consonancia, y después teníamos esa cierta libertad para cual movernos dentro de esta rigidez, por decirlo de alguna forma, del 1,20 m. Y lo mismo ocurre en su situación horizontal de la cubierta que se va acomodando, y si aún existen árboles, van desapareciendo estos módulos y van dejando los árboles atravesarlo a la casa, digamos. Esta es un poco la situación en vista aérea. En este caso, con respecto a también la galería y las sombras, pero no nos preocupaba el estar adentro de este bosque, no nos preocupaba tanto la situación de tener vidrios a plomo, ya que está prácticamente siempre en sombra, a través de las sombras que dan estos árboles. Esta situación que además reducen un poco la escala de los distintos patios, no es un gran vacío, sino más bien que se van encontrando distintos patios de uso, en este caso para el acceso. La galería que hablaba recién en altura y media, que se abre además al bosque, esta sustracción de estas cubiertas para dejar los árboles que atraviesen y que queden dentro del lugar. La descomposición de la que hablaba en la reminiscencia de Fay Jones, de quizá una columna de 30 por 15, en lugar de hacer eso, sino más bien descomponerla en 2 pequeñas columnas, que además introducimos la diagonal para cubrir mayores luces. Y me gusta hablar de esto de un pequeño guiño o un pequeño relación al bosque,
pero siempre bajo la lógica de la razón, digamos. No buscamos, no nos interesa ni mucho menos la mímesis, pero sí una relación con el lugar. Ser conscientes de nuestra acción desde la razón, digamos, en los proyectos. Estas son los medios niveles que uno baja, esto es semicubierto para llegar al estudio que es arriba, y el medio nivel para el quincho privado, y la otra situación, quizás más con la incorporación de la madera en los pisos y demás, para el dormitorio en suite y el dormitorio de los chicos abajo, cuidando que ninguna de las carpinterías llegue hasta arriba para tener una lectura total de cuando uno está en este estar, puede tener un entendimiento total del techo, que es quizá el protagonista, por decirlo de una forma, en la casa. Algo que se repite es como la lógica de los materiales, de los revoques y del hormigón y de los pisos, para que el techo sea lo único que tiene quizás como significancia en cuanto a su lectura rápida. Bueno, y ahora sí, por último, esta es una casa en Salta, donde, bueno, Salta es una situación, si no conocen, que tiene uno de los paisajes, creo, más lindos, sobre todo la ciudad de Salta. Uno puede ir caminando, uno puede andar en auto, caminando, corriendo, lo que fuera, por la ciudad y por los alrededores, y realmente tiene unos paisajes impresionantes e imponentes, cosa que no era tan característica en este terreno, es decir, es un terreno también en una situación suburbana de un barrio cerrado. Y quizás esta situación que tiene Salta, de que uno cuando la recorre sí puede tener, y cuando uno vive, no, quizás tiene que ver con esto de lo que hablaba Sisa hace un rato, o de la otra casa, que esa situación la tiene en su diaria, en su cotidiano. Quizás no es necesario recurrir a esta lógica de la casa mirador, por decirlo de alguna forma, en este paisaje, ¿no? Bueno, verdaderamente me gusta mostrarlo del proceso porque es una situación, en obra, pero es una situación, fue durante el proceso y sigue siendo durante el proceso de construcción, muy agradable de conversación, una persona muy amiga, muy cercana, entonces muy fanático del cine puntualmente, entonces las conversaciones quizás tenían más que ver con otro tipo de inquietudes y de charlas, más que con la lógica de la casa en sí misma. Y en este caso, no, inclusive así le mostramos el proyecto, esta película que si no la vieron se la recomiendo mucho, Dog de Lars von Trier, donde lo que plantea es esta situación casi teatral, donde hay una situación del límite, pero sin el cerramiento, digamos, del espacio público y el espacio privado. Me parece que es muy interesante cómo está plasmado desde la estética, inclusive, y desde lo conceptual en esta obra, pero nosotros se lo planteamos más que desde lo público, sino más bien desde el entendimiento de su jardín, o de una persona muy fanática también de las plantas, y tiene, se acaba de poner un vivero muy grande allá y demás, bajo ese entendimiento. Entonces eso, entender que todo espacio público tiene que ver más con la relación del interior con el jardín que puede llegar a aparecer en una casa. En ese proceso decidimos cerrar prácticamente la casa a sus exteriores con dos muros ciegos, y distribución de distintos pabellones adentro de la casa, con un jardín completamente artificial que él va a ir plantando con esta lógica que les contaba recién del vivero. También un terreno que baja con una pequeña pendiente, entonces decidimos hacer una casa en una sola planta, con la mayor pisada posible, casi muy desde el recorrido, digamos, más que concentrar la casa. Este sería el perímetro en el cual podíamos construir en cuanto a retiros, y ahí es donde decidimos ubicar la totalidad de la casa, con una pequeña pendiente que va bajando y que va haciendo distintas terrazas para acceder a las distintas cajas, o los distintos ambientes. Que tiene que ver quizás con esto de Chillida, que es el entendimiento de la relación que puede haber entre un vacío y la composición del lleno en consonancia, digamos. Casi como si pudiéramos hablar, ya he hablado un poco de esto de Oteiza y de esa noción del vacío, del recorte, que tiene que ver quizás con esto del silencio en la música, ¿no? En la importancia que tiene en una pieza el silencio en la composición.
El proyecto fue mutando para transformarse en esto, que es lo que es, donde sobre sus dos límites medianeros se hacen todo lo correspondiente también a lo que sirve a la casa, por decirlo de alguna forma, depósitos, lavaderos, baños, sí, despensas y demás. El acceso, donde es una casa muy cerrada al exterior, uno accede por una un pequeño pasillo, por decirlo, se abre este primer patio, para la puerta uno tiene que descubrirle esta situación de recorrido, uno entra por acá, se encuentra con este primer patio, con distintas situaciones, accede, encuentra la puerta, llega a lo que responde a una casa con algunas particularidades en cuanto a su funcionamiento, al living, luego uno sube otro nivel para llegar a la cocina, subir a los dormitorios de los hijos, digamos, y bajar al dormitorio principal del suite, o acceder a lo que correspondería a un quincho, que en este caso funcionaría como comedor, una casa que no tiene comedor en cuanto a su funcionamiento, sino más bien un espacio de uso de estar, una cocina y un quincho más para juntarse con gente. La cubierta, como decía recién, bajo la lógica de una única agua, una única pendiente, algunas maquetas y cortes. Toda la casa está construida en ladrillo, en sus cerramientos, en su cubierta, en sus cerramientos inferiores, en sus cerramientos superiores. Pintado en blanco, va a ser pintado en blanco, bueno, estamos ahí en la ida y vuelta, pero seguramente sea pintado en blanco, quizás la cubierta quede de ladrillo visto exclusivamente. Esta situación de incorporar la diagonal, pero bajo la lógica, además de la cubierta obviamente, pero sí bajo las miradas diagonales, uno puede ver a través de los distintos espacios, uno de los patios, la cocina, el otro patio, y cómo ir viendo a través de la casa, es una situación que también nos interesa mucho, y que tiene que ver quizá con esta primera mirada de la que habla de Lars von Trier, esta preocupación por el cine, o esta mirada quizás más horizontal que puede llegar a tener, como esta lógica que también creo que está un poco presente en la casa. Y esto es lo que hablé hace un rato, una casa prácticamente cerrada al exterior, un pequeño pasillo, donde uno, un pequeño pasillo donde uno ingresa a estos patios. Y por último, así ya para cerrar, una pequeña reflexión general que tiene que ver con esta película de Sidney Lumet, de 12 Angry Men, una película que debe tener casi 70 años, creo que es de la década del 50, si no me equivoco, 50 y pico, donde lo que me interesa básicamente son 3 puntos que tienen que ver con esta película. Uno, les voy a spoilear un poco algunas partes, pero bueno, estoy cubierto porque es una película vieja, y que tiene que ver con 3 reflexiones. Una, que uno de los personajes es un arquitecto, y me interesa el arquitecto, la mirada que tenían a través del cine, del rol del arquitecto en la sociedad. En este caso, es una persona, cuando lo vean, van a ver la forma en la cual se viste, la forma en la cual actúa, la forma en la cual habla, la forma en la cual se mueve, que tiene que ver con un rol en la sociedad. Y quizás tiene que ver con eso, aquella visión que tenía la sociedad del arquitecto, como decía recién, reflejado a través del cine, de la presencia del arquitecto. Y hoy quizás mucho de eso creo que se está desvirtuando y nuestra imagen está quizás mucho más desprestigiada. Entonces me interesa como ver esa mirada, cómo ha cambiado. Por otro lado, tiene que ver con la película en sí, que tienen que realizar un veredicto sobre un juicio a una persona acusada de un asesinato, donde se encierran 12 personas en una sala, y están 11 personas de acuerdo con una mirada, y hay una persona que está en desacuerdo, y esa persona es curiosamente este arquitecto, y este arquitecto como bajo sus valores, bajo sus principios, se posiciona frente a estas 11 personas del jurado. Y a través de la persuasión y de convencer al resto del jurado, logra imponer un poco su pensamiento o lo que él cree. Y la tercera mirada, que tiene que ver con ese pensamiento que tiene el arquitecto frente a defenderse con estos 11 jurados, tiene que ver donde no lo plantea bajo una certeza absoluta, sino más bien bajo la duda. Él sostiene que no está seguro sobre ese caso puntual desde las dudas. Y eso es lo que lo motiva y lo que lleva a llevar a cabo su inquietud en cuanto a lo que defiende, digamos, como principio.
Y esto sí, ya por último, voy a leer muy rápidamente un texto que escribimos hace unos años, pero bueno, donde dice que nos interesa una arquitectura que, siendo absolutamente de nuestro tiempo, resiste el paso del mismo y tenga la capacidad de permanecer. Creemos que esta permanencia solo puede garantizarse por una obra sostenida por los elementos esenciales de la arquitectura, es decir, aquellos principios universales que son los auténticos fundamentos de la disciplina. Perseguimos una arquitectura que radica el sentido común frente a la arbitrariedad, a la naturalidad frente a la sobreactuación, a la autenticidad frente a la originalidad, a la perdurabilidad frente a la tendencia, y sobre todo buscamos una compleja sencillez. Bueno, espero que no se haya hecho muy, muy largo. Bueno, buenísimo, Joaquín. Muy, muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora para quien quiera por ahí hacer alguna pregunta, comentario, pueden hacerlo a través ahí abajo tienen preguntas y respuestas, donde pueden hacerla por escrito y nosotros la leemos para todos. Y bueno, no sé si veo que está ahí conectado Alesila, Alexis, Miguel, a ver si alguno quiere empezar. Bueno, empiezo yo, ya que estamos acá. La verdad que Joaquín, tremendo, ¿no? Tremendos laburos. Un placer, obviamente, haber escuchado la charla, porque encima creo que fue bastante corta, menos de una hora, y mostraste 6 obras, creo que fantásticas, que todos conocemos, todos miramos en la UFLO, digamos, y hacemos mirar a los chicos, porque me parece que tiene una calidad arquitectónica muy, pero muy buena, y realmente, la verdad que nos dejan muy bien parados hacia el extranjero, ¿no? Realmente creo que son, para mí, fantásticas, ¿no? Más que nada, una pequeña consulta, o no sé si consulta, o quizás, o aclaración, ¿no? De algunas cosas. Eh, Hablaste mucho sobre, digamos, sobre la arquitectura en sí, sobre la obra en sí, sobre estas 6 casas, pero siempre dejando en claro el tema del oficio, ¿no? Del oficio y de lo local, ¿no? De construir desde el local, de las primeras obras que mostraste, ¿no? Creo que la única del Pabellón Puente fue una obra armada en taller y después montada en ese lugar, ¿no? Pero después las demás obras estaban todas, digamos, relacionadas con el lugar, relacionadas con la mano de obra y relacionadas con el material existente, ¿no? Y eso me parece fantástico. ¿Siempre en todas las obras, digamos, es de la misma manera? Bueno, hay algo de lo que no hablé tampoco, que tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo bajo la mirada de las necesidades de construcción de la obra, digamos. Quizá este pabellón había una urgencia en cuanto al tiempo, de que tenía que estar listo para el verano, porque era la necesidad, el requisito del cliente, o las caballerizas, que también hubo un trabajo muy en conjunto en taller, de bastante prearmado, por decir de alguna forma, estos boxes, porque tenía que llegar antes del invierno, para el invierno que es muy crudo de los caballos en Córdoba. Y eso nos llevó quizá a muchas lógicas de cómo encararlo bajo esa quizás construcción, o bajo esa lógica de la construcción mediante el tiempo. Mientras que otras obras no hay una necesidad tan explícita en ese aspecto, entonces quizás ahí hay variaciones en cuanto a las decisiones que tomamos. Y bueno, tiene que ver con eso, la circunstancia puntual de cada una, quizás a llevarnos a una u otra decisión. Y cuando no tenemos esas circunstancias, sí, quizá hay otras variables que son las que nos van llevando a nosotros a tomar decisiones. Obvio que también están nuestros intereses personales, ¿no? Esa sería otra capa más a todas estas capas que hacen los proyectos, ¿no? A los clientes, a las preocupaciones nuestras, a las necesidades reales, digamos, de los proyectos concretos según cada circunstancia. Entonces creo que eso tiene que ver. Y sobre eso que decís de construir con lo que tenés a mano, o con lo que tenés ahí a disposición, o con la gente local y demás, sí, eso hay algo que me gusta mucho, una frase de la que habla Gerardo Caballero, que es cocinar, digamos, con lo que tenés en tu heladera, digamos. O sea, nosotros estamos muy, muy vinculados a los procesos. Si bien no nos dedicamos a construir,
si estamos muy vinculados con las direcciones de obras, a veces las hacemos administraciones de las obras, o co-administraciones, que sería como una figura en conjunto con los clientes de las obras. Entonces también tiene que ver con nosotros mismos, con tampoco complicarnos nuestro trabajo buscando cosas que no estén quizás posibles de llevar a cabo en ese aspecto, ¿no? Joaquín, a mí un tema que me parece muy interesante en la obra de ustedes y que a mí realmente me parece muy notable es el grado de, que toda obra me parece tiene cierto grado de experimentación, ¿no? Pero a su vez, una vez realizada, también conserva como cierta naturalidad. Y siempre me parece que está el tema de la percepción, digamos, como eje, ¿no? En las búsquedas espaciales, en la materialidad, en los colores. ¿De qué forma ustedes han ido como metiéndose en esos temas? ¿De qué manera se formaron ustedes? ¿Y cómo llegan a eso? Porque otra cosa que me pareció curiosa, que vos mostraste algunos referentes de algunos artistas, citaste muchos arquitectos a partir de ciertas reflexiones o de ciertas posturas, pero no hiciste referencia directa quizás a obras, ¿no? Entonces digo, esa formación de ustedes, ¿cómo se fue dando, digamos? En la facultad y después. Sí. Bueno, imagino que todos conocen un poco Córdoba, desde el punto de vista de arquitectura me refiero, ¿no? La tradición en Córdoba, por decirlo de una forma, o la lógica en Córdoba más académica, ¿no? De Miguel Ángel Roca y el Tobo Díaz y esa escuela, por decirlo de una forma, donde nosotros en ese caso no nos sentimos representados, ni si me entendemos, un enorme respeto y admiración por ambos, por decir eso, pero sí muy influenciados quizás por otra lógica, que nosotros estudiamos en la Universidad Católica, por nuestro, digamos, referente, por decirlo de una forma, que más sobre todo a nivel pensamiento, que es Ricardo Sargiotti, que en aquel entonces nos hizo un acercamiento muy cercano, o un acercamiento muy próximo a lo que se estaba generando por aquel entonces, estamos hablando de principios o recién entrado el siglo XXI, de lo que se estaba generando a los alrededores de la región. Rafa Iglesias, Gerardo Caballero, Solano Benítez, Angelo Bucci, Alejandro Aravena, Claudio Bechstein, muchísimos arquitectos que por aquel entonces estaban empezando a hacer sus primeros trabajos y sus primeros, nosotros éramos relativamente muy jóvenes, y tuvimos un acercamiento muy próximo a través de workshops y de correcciones y de eso que quizás por ahí fue quizás lo que más nos influenció como arquitectos, digamos, bajo donde verdaderamente eran arquitectos con poquísima obra en aquel entonces, después empezaron a tener más obras, pero no, creo que nos influenció mucho más que los maestros, por decir, de próximos o históricos en Córdoba. Y luego, que tiene que ver con eso de lo que vos decías de las referencias, bueno, después con Fede estudiamos en la Universidad de Itela, un posgrado, Fede hizo un máster en España, luego obviamente se van ampliando un poco ese abanico de influencias, y tiene que ver también con las inquietudes personales. Somos los dos muy inquietos, bueno, yo sé que ustedes allá también lo son y muy estudiosos, y muy abiertos y permeables a lo que nos interesa, obviamente, y si no nos interesa también nos genera, por lo menos por inquietud, conocerlo y después hacer nuestro análisis. Digo, por momentos sentimos que tenemos una influencia muy grande a través de un amigo que tenemos en común, por ejemplo el Tevi Barrera, que ustedes lo conocen, y a través de él una influencia muy grande de opinión y de ese entendimiento quizás del movimiento
moderno como una continuidad más dura y más concreta, por momentos otro tipo de influencias, y así somos permeables a todo eso, sin quizás, lo dije un poco en la introducción, sin quizás estar casados, por decirlo de forma, o tan ligados a una línea de pensamiento, sino más bien desde la duda quizás que tenemos esas inquietudes. Bien. Y luego sí, como decía recién también, en muchas otras disciplinas, ¿no? Muchísimas otras disciplinas que quizás permiten relajarse, por decirlo de una forma, o no pensar tanto desde arquitectos, sino más bien desde otra mirada, como es el cine, o puede ser la música, o el arte, o lo que fuere. Esos tres puntualmente, porque a los dos nos gusta muchísimo esos tres ámbitos. Quizás más la música, a mí quizás más el cine, pero esa influencia que creo que siempre están ahí, ¿viste? En el disco duro ahí dando vueltas y hasta inconsciente también están presentes, ¿no? Bien, buenísimo. Acá alguien deja un comentario que dice, me gustó mucho la reflexión sobre proyectar en estricta relación con el entorno y con cierto grado de naturalidad y potenciándolo, pero siempre bajo la lógica estricta de la razón que hace al arquitecto. Bueno, y el otro tema en esto de la experimentación me parece que es el uso, en el proceso proyectual, aparece el tema de la maqueta, está como muy presente, ¿no? Es parte del proceso de proyecto. Sí, es muy presente. Maqueta física, ¿no? Sí, obviamente, sí. Uh-huh. Sí, está muy presente en sus distintas instancias, ¿no? Primeros instancias, o sea, obviamente no es lo primero que hacemos. La maqueta, nos llega un encargo, no es lo primero que vamos a la maqueta. Lo primero que vamos, obviamente, es el dibujo. Dibujamos los dos muy mal, pero sí el dibujo es la mejor herramienta, creo, de proyecto, eso no tengo ninguna duda, como primer acercamiento a una idea. Aparte, como digo, somos dos socios, además de muy amigos y nos conocemos hace muchísimo tiempo, de los 8 o 10 años, es como las primeras conversaciones, además de la palabra, son a través de eso, de los dibujos. Entonces uno empieza a dibujar una cosa y lo va conversando con el otro, uno se acerca inclusive cuando no está el otro, ve sus dibujos y ya entiende algunos pensamientos o algunas cosas. ¿No? Esa es la primera conversación que tenemos internamente entre nosotros dos como socios. Y luego sí ya pasamos a instancias, cuando ya empieza a agarrar forma, más de maquetas, donde las maquetas estas que mostré acá o que están en la presentación o que tenemos en el estudio, no son estas, son maquetas mucho más rústicas y mucho menos precisas, porque algunas ya tienen un grado de definición que quizás ya pasaron por planos antes, digamos. Pero luego sí volvemos a las maquetas más precisas y siempre en los proyectos las desarrollamos, porque además nos sirven a veces para mostrar a algunos clientes, a veces nos sirven como herramienta de contar, además de un render o lo que puede llegar a ser, pero también para nosotros mismos corroborar de forma concreta y física eso que proyectamos o que estamos proyectando en instancia. Es decir, la maqueta, y casi siempre son en escalas, uno en 75, uno en 100, tenemos ahí como latente a un momento de entrar más en esta lógica más de las maquetas, de las que tanto habla Souto o demás, ¿viste? De meter la cabeza adentro, de uno en 50, uno en 25, nunca lo llegamos a concretar, pero sí esa es la escala, y creo que es una buena escala que a nosotros nos sirve entender, sobre todo en muchos proyectos que tienen que ver con esta situación de la topografía, digamos, las topografías que, como ven en muchos de nuestros proyectos está presente, desde la maqueta se entiende mucho esa relación de la arquitectura con el suelo, digamos, con esto. Entonces, en una maqueta uno sabe que además tiene que ver también con la economía, ¿no? Porque si uno sabe que si tiene que un muro de contención muy alto significa mucho relleno, lo cual eso es mucha plata, o si tiene que excavar demasiado, ya entonces significa muchas impermeabilizaciones, o no puede tener ventilaciones, o lo que fuera. Entonces,
Quizá en la maqueta, por eso hablaba del corte como pieza, del corte ya como el corte técnico o lo que fuera, o el corte como esquema, más que la planta, y la maqueta quizás para entender mucho de esas relaciones. Por eso me interesa también ese croquis de Sverfén, que tiene que ver con eso, con cómo te parás, digamos, desde el corte en un lugar o en un territorio, ¿no? Uh-huh. Sí, parece que es como muy difícil poder estudiar todos esos temas sin la maqueta, ¿no? Están como que van juntos. Sí. Acá Moira hace un comentario que por ahí está bueno para que vos, por ahí sí podés profundizar un poquito. Dice, me parece que también todas las artes como el cine, la pintura, la escultura y la música, bueno, lo que decías recién, también están presentes en sus reflexiones sobre la arquitectura. Esa nutrición del intelecto, qué importante es para la reflexión. ¿Podrías decir o avanzar un poquito, si tenés ganas, sobre eso? O sea, ¿de qué manera, bueno, de qué manera intervienen esas disciplinas? Sí, un poco le dije también en la charla, pero quizá lo más concreto o más directo, más que concreto, puede llegar a ser Chillida, por decirte, por ejemplo, un ejercicio que hago, un juego más que un ejercicio que hago es dibujo los cuadros de Chillida, digamos. Dibujo muy mal, como te digo, pero hago como el dibujo del lleno y del vacío, y voy como copiando un poco ese entendimiento que él tiene del vacío, y luego lo voy manipulando y lo voy probando, o lo vamos, porque Fede también tiene un proceso similar en algunas cosas, y si uno se pone a ver y empieza a ver que algunas plantas tienen un poco de eso, sobre todo este último proyecto que hacía el chiste del enamoramiento de ahora de esta casa, digamos, tiene que ver un poco con eso, con el ir rayando, ir entendiendo, y quizás por ahí hay una vinculación quizás más directa, o más directa con esa influencia. Pero luego muchas otras cosas que están ahí dando vueltas y que inconscientemente van apareciendo, y quizás no es algo tan directo, pero sí hay una influencia. No sé, digo, por ejemplo, no sé, lo que puede llegar a ser Tarkovsky, por decir, que es muy difícil, y que estoy entrando ahora, de hecho hace relativamente poco, pero esta noción que él tiene, por ejemplo, del tiempo y del reflejo, la importancia que puede llegar a tener a través del reflejo y del tiempo que él lo plantea bajo esta noción del entendimiento de lo que es el tiempo, ¿no? Es muy difícil, obviamente, lo que estoy tratando de decir de Tarkovsky, pero quizá este entendimiento de que la noción que uno tiene del tiempo es más cercana, quizás como lo plantea Tarkovsky, a la arquitectura, que lo que estamos acostumbrados a la noción del tiempo en el cine, digamos. Tarkovsky, o podría ser Antonioni también en alguna de sus películas. Esto de sentir el paso del tiempo, como lo vemos desde la arquitectura, como puede llegar a ser cómo pega la luz o cómo pega el sol, quizás lo plantea de forma hasta muy literal en el tiempo en sus películas Tarkovsky. Uh-huh. Sí, me parece que lo interesante es eso, cómo todas esas disciplinas tienen insumos para la arquitectura, pero en la obra de ustedes, un poco retomando la reflexión de Ale, siempre está la disciplina, ¿no? O sea, y el oficio, porque todas esas cosas se conviertan en un hecho concreto, en definitiva. Y me parece que ese traspaso, digamos, de una referencia que por ahí no viene del campo de nuestra disciplina, a un hecho concreto, me parece que es muy, muy interesante y muy valioso. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Yo quería hacerle una preguntita más.
hablando de tiempo, que recién estabas comentando, y un poco a colación lo que hablabas hoy con el tema de casi de la maceración del proyecto, ¿no? De cómo uno se va nutriendo de obras anteriores y va reflexionando sobre eso y le va haciendo a veces pequeñas modificaciones y eso se convierte en un proyecto nuevo. ¿Cuánto tiempo le dedican a una obra de estas que a veces uno ve que decís, bueno, evidentemente hay todo un proceso proyectual por detrás, que no es que uno se pone y de un día para otro lo sueña y aparece la obra y se dibuja y se inserta en la pendiente? Me parece que, me imagino, ¿no?, que debe ser muchísimo tiempo el que lleva a estar, visitar, recorrer, mover, buscar la posición acertada, digamos, encima en esos lugares, digamos, donde no hay referencia y donde no hay escala, ¿no?, donde uno no pueda llegar a medir, a tomar ciertas mediciones y decir, bueno, este es el mejor lugar más plano, ¿no? Me parece que todo eso debe haber un tiempo por detrás, como que el proyecto se divide en dos partes, ¿no? Como la primera parte, encontrar el lugar correcto, que debe ser, me imagino, quizás no sé cuánto tiempo podría llevar, y después desarrollar en ese proyecto, el proyecto en ese lugar, y poder llevarlo a cabo, ¿no? Hacer todas esas verificaciones, que a veces uno se implícita en el lugar, las mira, las prueba. Creo que todo eso debería llevar un tiempo Sí. complejo, ¿no? Y bastante largo. Y ese manejo a veces también con el comitente, ¿no? Mm. Bueno, eso último que decía es fundamental. Tampoco podemos ser ingenuos en el sentido de que muchas veces, si fuera por nosotros, los tiempos serían más largos, ¿no? Totalmente. Y no podemos, digamos, viene un cliente a nuestro estudio y nos encarga algo, no podemos decirles, no, nos gusta esta lógica de la que estás hablando, que es cierta, y nos va a tomar un año para hacer esta casa porque queremos estudiarlo y profundizarlo y demás, porque en definitiva nos dicen, bueno, vienen y van y buscan otro arquitecto, porque lamentablemente, pero sí les tratamos de transmitir eso, la importancia que tiene el pensar un proyecto, que si ellos quieren hacer un proyecto en 3 meses, bueno, no, entiendan, quizás puede llegar a ser 6 meses, que es muy importante esas primeras decisiones, sobre todo en la etapa, nosotros trabajamos en dividir el proyecto o lo que fuere, que bueno, creo que todo el mundo lo hace, en lo que sería anteproyecto y proyecto ejecutivo, por decirlo de alguna forma, digamos. Nuestros honorarios los organizamos en base a esas dos lógicas. Y en igualdad, te diría que si bien son dos trabajos muy distintos, uno es muy técnico y más preciso sobre algo, el primer trabajo, que es lo que tiene que ver con eso, con que es lo que digo, el dibujito que muchas veces se imagina el cliente, que es lo que mucho tiempo lleva, donde más cabeza hay que meter, donde más trabajos hay que hacer y probar y ir y y que quizá el resultado concreto que uno le acerca al cliente es muy reducido, porque es eso básicamente, quizás algunas imágenes, quizá una maqueta muy general, y eso lleva, tratamos de que esa instancia sea la que más tiempo dedicamos, digamos. Sobre todo ahí es donde tiene que haber, o por lo menos nosotros como lo encaramos, mayor conversación con el cliente, digamos, porque ahí es donde se termina de definir muchísimas cosas de los proyectos. Y luego hay otras cosas que escapan, eso que te decía recién, ese pabellón, estaba la urgencia o la necesidad de hacerlo para que esté listo el verano, o las caballerizas. Y también nos tratamos de tomar el tiempo y la intensidad y demás que podemos dedicarle, pero a veces hay otros agentes externos que nos lo impiden, digamos. Entonces, también creemos un poco si bien somos de trabajar muchísimo, muy encima de todos los procesos, todo esto que parece simple a priori, es decir, distribuir unas cajas en un paisaje y poner un techo inclinado que lo acompañe, qué fácil. En definitiva tiene un trabajo enorme, eso me parece que es una evidencia, pero bueno, por las dudas lo cuento, tiene un trabajo enorme atrás de probar y tal, y dar vuelta para llegar a esa síntesis o esa reducción. ¿Y qué te decía sobre esa... espera que me quedó algo picando ahí sobre ese proceso de la reducción? Bueno, ya me va a venir a la cabeza. Bien. ¿Alguna otra consulta? Hay una pregunta acá que pusieron en el chat.
Silvina Zárate pregunta, dice, excelente relación proyectual con la naturaleza. Pregunta constructiva, ¿cómo trabajan la aislación térmica en los tabiques estructurales, al exterior fundamentalmente, y en otro momento cuando realizan en plantas a nivel de sótano? ¿Cuándo lo realizan en plantas a nivel de sótano? Dobles muros. Dobles Térmicamente, muros. dobles Sí, muros. Sí, sí. Dobles muros, hay un caso, creo que lo conté, no, bueno, en realidad, sí, dobles muros, pero también tratamos de que el proyecto esté pensado un poco bajo esa lógica, es decir, los muros que dan contra la montaña, por decirte, tratamos de que eso, que bastante, ahí sí entra quizá un poco más la planta, digamos. Tratamos de que eso corresponda a los núcleos húmedos, entonces térmicamente ya tenemos como un ambiente que nos divide con otro, que nos divide con la tierra, por decirte. O en este otro caso que hablaba de las bibliotecas, entonces esas bibliotecas también nos hacen de filtro, o bibliotecas o placares o lo que fuera, ubicarlos sobre esa cara, entonces también nos funciona como desde la arquitectura, digamos, más allá de... Pero y si no, eventualmente, dobles muros cuando no recurrimos a ese recurso, ¿no? perfecto. Y acá hay otra pregunta que dice Matías Santomé. Excelentes referentes, maestros de la región serrana. Me gustaría saber qué relación tienen con los concursos. ¿Qué relación? Sí, ¿qué relación? ¿Qué sería qué relación? Si No, participan. no lo sé. No, me imagino que si participan, supongo. Claro. Sí, bueno, esta semana ganamos un premio, un concurso, un tercer premio aquí en Córdoba, después de casi 6 años que no hacíamos un concurso. Que algo creo que dije, Córdoba es muy limitada por no decir prácticamente nula, el 90% de la obra pública en Córdoba se hace de encargo directo a un estudio particular y además creo que la peor arquitectura pública del país. Un enfoque ridículo, pero bueno, me parece que no nos da para hablar un poco de ese tema. Pero y lo poquísimo que hay en Córdoba, sí participamos, bueno, de hecho en este que te cuento recién, y bueno, en los últimos años, cuando empezamos el estudio, de hecho arrancamos nuestra sociedad con Fede justamente a raíz de eso. Somos amigos, compañeros de facultad y demás, decidimos hacer algunos concursos, sacamos un par de premios, nos fue bien, pum, 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 y ahí es cuando decidimos, nos sentimos como tomamos la decisión de hacer nuestro propio estudio. Y durante los primeros 4 o 5 años sí participamos en varios concursos, no muchísimos, quizás 2 por año promedio, una cosa así. Y bueno, luego empezamos a tener muchos trabajos, esto que decía recién Alejandro del tiempo, nos involucramos mucho y sinceramente no teníamos o no administrábamos nuestro tiempo para encontrar ese espacio para hacer más concursos. Que bueno, también tiene esa situación de, si bien nosotros en Córdoba estamos muy vinculados a promocionar los concursos, a la construcción del espacio público a través de los concursos y demás, yo como miembro del Colegio de Arquitectos puntualmente, pero nosotros como colectivo de amigos acá en Córdoba también, pero también hay una realidad con eso, que hay lamentablemente, muchísimos concursos que uno intuye, que uno sabe que no tienen un fin real para llevar a cabo una obra, digamos. Entonces, quizás también en esto de lo que hablaba recién del tiempo, en dedicar nuestro tiempo a un concurso, quizás intuimos, o que es muy difícil que sea algo que tenga un sentido real de concretarse y de construirse, porque en definitiva es lo que nos importa. La arquitectura, eso hablaba el otro día con el Tevi, puntualmente Santi. Si la arquitectura, un proyecto es arquitectura. Yo tengo la postura claramente que la arquitectura, para que sea arquitectura, necesariamente tiene que estar construida, si no es un trabajo exclusivamente racional. Y un concurso para hacer un excelente proyecto y que no tenga un sentido de que sea construido, también es dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a algo entonces quizás ahí tratar de elegir un poco hacia dónde uno va a dedicar sus energías y su fuerza, ¿no? Bien. Sí. Acá hay un comentario de Seba Berman, dice, muy buena arquitectura, logran romper con la tradición de lo directo, de la arquitectura de partido. Una obra llena de sutilezas,
se ve el vínculo con otras artes y la preocupación por profundizar el campo de la percepción. Bueno, yo iría cerrando, así ya no le tomamos más tiempo a Joaquín. La verdad que estamos muy agradecidos, fue para nosotros muy, muy valioso escucharte. Si bien uno está como muy atento a lo que hacen y conoce las obras, es muy distinto ver la charla y escucharlos un poco cómo se gestaron esas obras. La verdad que me gustó muchísimo, y creo que para todos los alumnos y todos los docentes y los otros participantes también debe haber sido igual. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que se conectaron y participaron, y nos veremos en la próxima. Bueno, gracias Santi, gracias Alejandro, gracias a todos por allá, gracias a los que están presentes acá, y un fuerte abrazo, y prometo, en cuanto esté normal, visitarlos y visitar. Dale, sí. Eso queda pendiente, quedó trunco, la idea era hacerlo medio este año, pero bueno, esperemos poder hacerlo quizás el año que viene. En algún momento quiero visitar y ver lo que están haciendo por allá, que también, en Consonancia también estudiamos mucho su trabajo por allá. Cuando nos volvamos a ver, sí vamos a hablar algo de arquitectura moderna, me imagino. Obviamente, yo no traje ninguna referencia ni de Jacobs. Sí, no sé qué te pasó. Bueno, a propósito lo traje a Wilson. Dale, sí, muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Alejandro. Chao, chao, Joaquín. Muy bueno.